Muy buenos días, un jueves más. Quiero darles la bienvenida a este seminario online que venimos organizando cada jueves desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los cuales tratamos de hablar y, por tanto, hacemos referencia a diferentes temas de la propiedad industrial y diferentes de sus aspectos conexos. Y esta vez lo hacemos de un tema especialmente relevante, especialmente importante para las tareas de la oficina y, por supuesto, para el desarrollo tecnológico español, como es la información tecnológica y su valor en los proyectos de I+D+I. Como todos ustedes saben, si vienen siguiendo las actividades que venimos realizando desde el mes de mayo, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, hemos creado ya la costumbre de emitir estas mesas redondas en las que contamos con diferentes expertos de diferentes campos, que luego les presentaré, para tratar sobre estos temas de propiedad industrial de tal modo que vayamos creando debate, vayamos creando contenidos y vayamos creando, por tanto, opinión sobre nuestras cuestiones que, como decimos, son muy relevantes para el desarrollo tecnológico español y además que tienen una fuerte implicación sobre la innovación y la industria española. En esta nueva normalidad en la que estamos viviendo ya en nuestro país, es la mejor forma y nosotros lo creemos así y lo hemos venido defendiendo todo el equipo directivo de la oficina y yo, por supuesto, como director, decía que es la mejor forma de demostrar la profesionalidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de todos y cada uno de sus funcionarios y funcionarias. La estrategia de seguir haciendo lo que ya veníamos haciendo, pero en formato digital, y estas mesas redondas suplen a la multitud de eventos, la multitud de conferencias, de actividades, de seminarios que muchos de ustedes sabrán veníamos organizando habitualmente entre las cuatro paredes de este edificio de Paseo de la Castellana 75. Tal y como reconoce el apartado cuarto del artículo tercero del Real Decreto 1270/1997 de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, hacer difusión de la propiedad industrial es una de nuestras misiones fundamentales, es uno de nuestros objetivos, por tanto, fundamentales. Y además es uno de nuestros principales valores, ya que así mostramos la importancia y la estrecha conexión que tiene con el desarrollo económico y, por supuesto, también con el desarrollo tecnológico. Dado que todos estos, el impulso a todas estas cuestiones, son el verdadero objetivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y así se reconoce en este Real Decreto que les acabo de mencionar, al establecerse exactamente que corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial, tanto en el orden nacional como en el internacional. En consecuencia, nosotros nos hemos convertido en un organismo proactivo que queremos promover la utilización de nuestros espacios y servicios en favor de la difusión del conocimiento relacionado con lo que constituye nuestro objeto específico de actuación, que es la propiedad industrial. Este seminario, que como algunos saben, lo vamos a retransmitir por streaming y luego constará para que lo puedan ver en cualquier momento en el canal de YouTube oficial de la oficina, es una clara muestra de ello, sobre todo porque creemos que ir generando debate entre profesionales del sector, entre académicos, entre usuarios del sistema y entre otras personas que practican a diario o se relacionan a diario con la propiedad industrial es esencial para permitirnos a nosotros mejorar nuestros sistemas y seguir avanzando en la prestación de unos servicios de calidad que es nuestra guía de acción fundamental. Desde hace mucho tiempo, por tanto, venimos fomentando este tipo de eventos, este tipo de actos y este tipo de seminarios que antes, como decía, se celebraban en nuestra sede y ahora mismo se están celebrando online como mandatan las normas en esta situación extraordinaria y de extraordinaria importancia en la que nos encontramos. En mi condición de director de la oficina creo que debemos mantener y potenciar este tipo de actividades porque, desde luego, creo personalmente, y eso intento aplicarlo en mi modelo de dirección, que es labor de las administraciones públicas y muy especialmente de aquellas administraciones públicas altamente especializadas, como es el caso de una oficina de propiedad industrial, el caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas, fomentar y, por tanto, debatir con todos los sectores interesados a fin, como he dicho, mejorar nuestra actuación y todo ello en aras de una mayor transparencia, una mayor eficacia en la gestión y una mayor cercanía a las necesidades de nuestros usuarios, que son al final nuestra razón de ser. Pero quiero centrarme más ya en el tema de este seminario de hoy, uno más de los muchos que venimos celebrando cada jueves desde los inicios de mayo y, por tanto, les quiero comentar que en esta jornada vamos a tratar uno de los aspectos esenciales del sistema de patentes y que además se constituye como uno de los pilares de la razón de ser, por tanto, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como es la divulgación de la información técnica detallada que se encuentra en los documentos de patentes y que la OEPM y otras oficinas de patentes del mundo ponen a disposición de la sociedad de forma exhaustiva y gratuita para su total aprovechamiento.
Esto es así, puesto que el sistema de patentes, cuya finalidad es precisamente fomentar el desarrollo tecnológico y económico, es en definitiva, como se podría decirlo en términos un poco abstractos, un acuerdo, un quid pro quo entre la sociedad y el generador de la innovación, en el cual la sociedad, a través de sus poderes públicos, otorga un derecho de propiedad exclusivo de las invenciones durante 20 años para las patentes y de 10, por ejemplo, para los modelos de utilidad, como recompensa al esfuerzo que supone la innovación y a las inversiones necesarias para desarrollar una nueva invención y, en contrapartida, la sociedad se beneficia de la divulgación completa y gratuita de toda la información tecnológica, legal y comercial contenida en los documentos de patentes, los cuales se publican como parte del procedimiento de concesión, se hacen accesibles a todo el mundo, lo que significa que cualquiera puede beneficiarse de esa información a fin de conocer el estado de la técnica más avanzado o para cualquier otra perspectiva tecnológica, jurídica, comercial o de investigación, puesto que debemos recordar que en muchas ocasiones el desarrollo tecnológico es acumulativo y, por tanto, conocer el estado de las tecnologías anteriores contribuye al desarrollo futuro de nuevas tecnologías. Esta información tecnológica resulta entonces de gran importancia práctica para aspectos estratégicos, económicos o estadísticos y, por tanto, su utilización resulta imprescindible antes de iniciar cualquier proyecto de I+D+I. Un buen conocimiento, a priori, disminuye los riesgos de la inversión e indudablemente mejora la posición de partida que luego redunda en un mayor rendimiento del esfuerzo realizado. En este sentido, esta mesa redonda virtual que hoy celebramos y en la que contamos, como he dicho ya, con ponentes y especialistas muy destacados dentro del mundo de la propiedad industrial, lleva el título de Información tecnológica, su valor en los proyectos de I+D+I. Por tanto, habida cuenta de este contexto que les acabo de comentar, quiero decirles que la Oficina Española de Patentes y Marcas juega un importante rol en este asunto, ya que junto a las funciones administrativas y registrales de una naturaleza más clásica, consustanciales, por supuesto, a toda oficina de propiedad industrial del mundo, se llame como se llame y tenga el área territorial que tenga, le corresponde también a estas oficinas la no menos importante misión de difundir eficazmente, de forma periódica, la información tecnológica objeto de registro, sin perjuicio de otro tipo de publicaciones especiales que parezcan aconsejables, promoviendo el desarrollo y la innovación tecnológica entre las empresas españolas. En ese sentido, el antes mencionado Real Decreto 1270-1997, por el que se regula el funcionamiento de la OEPM, recoge textualmente, también en su artículo 3º, en este caso en el apartado 2º, que la difusión de la información tecnológica presente en los documentos de patente es una de las funciones esenciales, por tanto fundamentales, que tiene encomendada nuestra oficina. Así reza específicamente difundir eficazmente, de forma periódica, la información tecnológica objeto de registro. Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas detectamos que un serio problema de muchas empresas españolas es que no consideran aún la información tecnológica y, por tanto, esa información técnica contenida en los documentos de patente como una fuente prioritaria de información, lo cual aún es más grave si consideramos que el acceso a la información de las patentes publicadas es, además, gratuito. Esta realidad provoca que puedan plantearse dudas tanto sobre la eficiencia del gasto en I+D como respecto al proceso a través del cual las pymes, por ejemplo, adquieren sus conocimientos tecnológicos, que puede ser inadecuado y perjudicial por puro desconocimiento. Así, se ha estimado que cada año se malgastan en Europa miles de millones de euros en reinventar y redesarrollar ideas existentes que, como pueden imaginar, no pueden ser patentadas, puesto que no cumplirían con el requisito de la novedad. Esta insuficiencia y, por tanto, el insuficiente uso de la información tecnológica de las patentes, puesto que no siempre se realizan investigaciones previas sobre la existencia o no de innovaciones patentadas antes de incurrir en los gastos de financiación de I+D, es lo que nos lleva desde la Oficina Española de Patentes y Marcas a fomentar y promocionar la adecuada utilización de todas las herramientas y servicios disponibles de información tecnológica que, recalco, y no quiero que parezca telepromoción, pero creo que es importante recalcarlo, muchos de ellos tienen naturaleza gratuita. La información que ofrecen las patentes y los modelos de utilidad constituye la fuente mundial más importante y gratuita de información tecnológica y jurídica, expuesta en un formato normalizado, con una estructura uniforme y muy bien clasificado por campos técnicos, pero que a menudo no se reproduce en ningún otro tipo de publicación. Hay que tener en cuenta que actualmente hay acceso a más de 120 millones de documentos de patente que además crecen a un ritmo muy superior al de la literatura científica no patente. Esta información, por ejemplo, puede servir a los usuarios, y no quiero hacer una lista exhaustiva, pero voy a poner algunos ejemplos, para
evitar la duplicación de los esfuerzos de investigación y desarrollo, determinar la patentabilidad de las invenciones, evitar la infracción de patentes por otros inventores, estimar el valor de sus patentes o de las patentes de otros inventores, conocer y explotar tecnologías de libre uso descritas en las solicitudes de patente o bien que nunca han sido concedidas o en las patentes que ya no son válidas en determinados países o que han perdido su vigencia, permite a los inventores y a los innovadores también saber más sobre las actividades innovadoras y la futura orientación de la competencia y, por supuesto, permite extraer, analizar y examinar las tendencias principales en determinados sectores de la tecnología, especialmente en aquellos de interés público, como por ejemplo, y ahora está muy de moda, los relativos a la salud, a las cuestiones medioambientales para la formulación de estrategias de inversión o, por supuesto, no solo para estrategias de inversión, sino también en el ámbito público para orientar aquellas estrategias de política pública que forzosamente incorporan cambios tecnológicos. Antes de iniciar un proyecto de I+D es necesario hacer un estudio, por tanto, exhaustivo del estado de la técnica o del estado del arte para evitar así investigaciones redundantes. Dicho estudio no debería centrarse solo en los libros y revistas científicas, sino también muy específicamente en los documentos de patente. Una de las grandes ventajas que comportan los documentos de patentes es que cuando las oficinas de propiedad industrial del mundo los publican, quedan clasificados automáticamente de acuerdo a su contenido técnico mediante los códigos de la Clasificación Internacional de Patentes, que se trata de un sistema de códigos que permite clasificar y organizar la tecnología de acuerdo con un esquema jerárquico de secciones, clases, subclases y grupos, designados para una serie de letras del alfabeto latino y números arábigos. Este código de la Clasificación Internacional de Patentes difunde la tecnología en 8 sectores que recogen unas 70.000 subdivisiones, cada una de las cuales cuenta con un código que la identifica. Pero la información de patentes no es solo clave desde un principio para decidir qué línea de investigación seguir y establecer adecuadamente el estado del arte, sino también más adelante, a lo largo y al final del proyecto, para sortear las investigaciones de terceros, determinar qué resultados podrían patentarse, redactar una buena solicitud de patente, evaluar la libertad de operación y valorar la o las patentes obtenidas de cara a la transferencia de la tecnología. Y por hablar un poco de lo que hacemos nosotros, ¿cómo accedemos a toda esta información? Desde la OEPM tenemos muy claro que tenemos que hacerlo fácil al usuario para que precisamente pueda explotar este sistema en toda su virtud. Y por ello, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero también desde otras muchas oficinas de patentes e instituciones públicas, ofrecemos acceso gratuito por Internet a la información sobre patentes contenida en las bases de bibliografía y documentales nacionales e internacionales. En España, por ejemplo, a través de nuestra web es posible acceder a bases de datos internacionales como SpaceNet de la Oficina Europea de Patentes o PatentScope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero también bases de datos nacionales en español. En particular, me quiero referir a la base de datos Sinvenes, que contiene todos los documentos de patente y modelos de utilidad españoles publicados desde una fecha tan antigua como 1826, así como publicaciones de solicitudes de patentes europeas e internacionales PCT en español. Permite, además, esta base de datos hacer búsquedas por palabras clave en el título, en el resumen o en el texto completo de los documentos, por nombre del solicitante, inventor, códigos, fechas, etc. Una vez recuperados los datos bibliográficos, si, en resumen, es posible visualizar, descargarse en formato PDF e incluso imprimir los documentos de patente completos publicados después de 1940 de forma gratuita. También, a través de Internet, es perfectamente posible conocer la situación jurídica de todas las solicitudes de patente con efectos en España, gracias a la base de datos calificada como CEO. Desde la OEPM también participamos de forma activa como patrocinadores y desarrollamos herramientas en programas de cooperación que permiten acceder de forma gratuita a este acervo tecnológico documental, como por ejemplo el programa Latipad, que es una base de datos en el entorno de SpaceNet, en el cual se llevan a cabo las operaciones en cooperación con la Oficina Europea de Patentes y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cuya finalidad es fomentar la difusión de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes en español y portugués. Además del acceso a bases de datos, la OEPM ofrece también búsquedas profesionales de patentes y servicios de información de patentes con valor añadido, algunos de ellos gratuitos, pero también algunos de ellos de pago. Estos servicios no se limitan a una simple recuperación de la información, sino que además requieren una aportación posterior del trabajo intelectual especializado. Por tanto, ese valor añadido que incorporan estos servicios respecto a otros servicios resulta de la suma de dos factores fundamentales. Por una parte, el uso de las potentes herramientas profesionales de búsqueda utilizadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y todo su personal, y por otra, la formación técnica especializada de los examinadores de patentes que intervienen precisamente en la realización de los informes, lo que facilita su estudio, su análisis y la interpretación de los resultados en profundidad y con un rigor muy relevante.
De todos estos servicios podemos destacar los boletines de vigilancia tecnológica, las alertas tecnológicas o los informes tecnológicos de patente, entre otros. De todos estos servicios hablará más adelante, durante su intervención, Carmen Toledo, jefa de la Unidad de Información Tecnológica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de nuestra oficina. En definitiva, como ustedes saben, la OEPM tiene una vocación de servicio a todos los usuarios del sistema de patentes que no debemos olvidar que son, por un lado, los solicitantes y propietarios de los títulos, pero por otro, también es la sociedad en su conjunto como receptora y beneficiaria de esa externalidad positiva que suponen las innovaciones, que supone el cambio tecnológico. En este sentido, gracias a nuestra flexibilidad y cercanía, podemos ofrecer como Administración Pública una gama de servicios de información tecnológica, algunos a medida, adaptados a todas las necesidades, que acercan las patentes a los lugares donde se genera la innovación, aprovechando el acervo de conocimiento en el cual se genera toda esta innovación y aprovechando, como decía, este acervo de conocimiento que existe en los documentos de patentes. De esta manera se ayuda a la innovación empresarial, a la innovación nacional, pero también a la innovación pública, a perfilar las invenciones incluso antes de iniciar los procesos de investigación, ya que se identifican previamente los aspectos que ya son conocidos y ayuda a enfocar las líneas a seguir. Por ello, para el seminario de hoy, que como ya les comenté anteriormente, tiene el significativo título de Información Tecnológica, su valor en los proyectos de I+D+I, contamos con 4 ponentes de excepción que nos darán su visión al respecto. Intervendrán, por este orden, Carmen Toledo de la Torre, funcionaria de la OEPM. Intervendrá posteriormente Rubén Linacero Encinar, director de la empresa Eolion, miembro de la plataforma tecnológica Realtec. Posteriormente nos hablará Juan Martínez Armesto, jefe de servicio de transferencia de tecnología del CSIC. Y por último cerrará esta mesa redonda Galo Peralta Fernández, que es coordinador nacional de la plataforma ITEMAS. Comenzaré presentando a los 4 ponentes. Carmen Toledo de la Torre, doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1986 es funcionaria de la escala de titulados superiores de organismos autónomos del Ministerio de Industria y Energía, con destino en esta oficina, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y desde su ingreso ha ocupado los cargos de examinadora de patente, jefe de servicio de búsquedas, jefe de área de documentación y búsqueda, siendo actualmente jefa de la Unidad de Información Tecnológica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Rubén Linacero Encinar es fundador y director de Eolion Energía, una startup centrada en el desarrollo de soluciones en el campo de la energía eólica. Rubén es ingeniero de la energía por la Universidad Rey Juan Carlos y tras un paso por Indea Energía General Electric, actualmente compagina sus labores en Eolion junto con tareas de soporte en el área de emprendimiento y la Fundación para el Conocimiento Madrid+D. Desde 2017 ha sido reconocido con diferentes premios, el más reciente de ellos el Premio Galileo Masters Madrid Region de la Agencia Espacial Europea en Helsinki. Actualmente, Eolion desarrolla servicios de consultoría y lidera proyectos de innovación en el campo de la energía eólica, tales como los aerogeneradores verticales de alto rendimiento o monitorización y el control de parques eólicos a través de sistemas de geoposicionamiento, un proyecto incubado precisamente por la Agencia Espacial Europea en su programa ESA BIC Comunidad de Madrid. En cuanto a Juan Martínez Armesto, es doctor en Química Industrial por la Universidad de Sevilla. Entre 1988 y 1991 fue examinador de la Oficina Europea de Patentes en Múnich y desde 1992 es técnico superior especialista del CSIC en el área de transferencia de tecnología. En la actualidad es jefe de servicio de transferencia de conocimiento de la Vicepresidencia Junta de Transferencia de Conocimiento del CSIC, específicamente en la delegación del CSIC de Andalucía, en la cual ha participado en el análisis de centenares de declaraciones de invención gestionadas por esta Vicepresidencia del CSIC, particularmente en el ámbito de la ciencia, la tecnología química y de materiales, así como en las acciones previas a la presentación de solicitudes de patente y en la tramitación de las mismas en diferentes fases, tanto en fase de examen como en fase de oposición, ante diferentes oficinas. Por último, Galo Peralta Fernández es director de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecillas y coordinador nacional de la Plataforma de Innovación en Tecnologías Sanitarias ITEMAS. Galo es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y doctor en Medicina por la Universidad de Cantabria. Ha participado en varios proyectos de investigación y tiene en su haber numerosas publicaciones científicas. Ha participado también en comités evaluadores, así como ha sido director del curso anual de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, coorganizado también por el Instituto de Salud Carlos III. Viendo estos absolutamente abrumadores currículum, quiero agradecerles a los 4 su participación en este evento de la Oficina Española de Patentes y Marcas y lamentando mucho por el resto de tareas que me quedan a lo largo del día de hoy. No voy a poder quedarme
a toda la presentación, pero sin duda, en cuanto la subamos a nuestro canal institucional de YouTube, la escucharé, puesto que el tema es muy relevante y sin duda vuestra aportación a este tema va a ser aún más relevante y nos va a ilustrar con diferentes perspectivas de esta cuestión. Por tanto, se ocupará de la moderación de esta jornada Carmen Toledo, como he dicho, jefa de la Unidad de Información Tecnológica de la oficina. Así que, Carmen, te cedo la palabra para que puedas intervenir y luego puedas seguir moderando esta mesa redonda. Muchas gracias y espero que esta mesa redonda sea del agrado de todos y, sobre todo, sea de la utilidad de todos, ya que la importancia del tema no es en absoluto menor. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Antes de empezar a dar la palabra a los realmente protagonistas de esta mesa redonda, que son nuestros invitados, nuestros usuarios de información de patentes, lo que me gustaría desde la oficina es poner de manifiesto una vez más nuestra apuesta por difundir cada vez más y mejor la información fundamentalmente técnica que contienen las patentes, ofreciendo una amplia gama de servicios de información tecnológica, como ya ha comentado nuestro director. Y precisamente ese va a ser el objeto de la presentación que voy a hacer a continuación. Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas y por nuestra experiencia sabemos bien que la información de patentes resulta extremadamente útil a sus usuarios cuando, por ejemplo, quieren saber qué es lo que otros antes han hecho o qué es lo que están haciendo en sectores próximos a los suyos, donde ellos están trabajando. También sabemos que esta información de patentes en muchos casos les permite detectar amenazas y en estas circunstancias, si es así, anticiparse a ellas. Y además somos conscientes de que la información de patentes en numerosas ocasiones les permite también reducir costes. Por ejemplo, cuando la detección de una solicitud de patente en un momento temprano permite reorientar un proyecto de investigación o a veces incluso detenerlo, evitando así inversiones cuantiosas de futuro incierto. Y es por todo esto por lo que desde la Oficina Española de Patentes y Marcas hace más de 30 años venimos ofreciendo servicios de información tecnológica. A final de la década de los 80 empezamos realizando informes tecnológicos de patentes, similares en contenido a los actuales informes tecnológicos de patentes, que en aquella época y durante los primeros años solamente utilizaba el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, en aquellos momentos dependiente del Ministerio de Industria, hoy vinculado al Ministerio de Ciencia e Innovación, y más o menos en la misma época también empezamos a ofrecer otro servicio de pago como el anterior, al que denominamos informes de vigilancia tecnológica a medida. En este caso, estas eran unos informes en papel que publicábamos trimestralmente y que realizábamos sobre las patentes más relevantes que se publicaban en solamente 4 sectores tecnológicos, que eran los sectores tecnológicos que en aquellos momentos habían sido determinados como prioritarios por el Gobierno en su Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos sectores eran el sector biotecnológico, lo que entonces se llamaba microelectrónica, el sector de medio ambiente y el sector de alimentación. Pero 10 años más tarde apareció Internet y entonces en aquel momento nos planteamos diversificar nuestra gama de productos de información tecnológica porque vimos que Internet nos proporcionaba una herramienta extremadamente útil para empezar a ofrecer servicios gratuitos, aunque también con valor añadido, es decir, servicios realizados por los examinadores del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Y así es como aparecieron en el año 2000 los boletines de vigilancia tecnológica y años más tarde el último servicio de información tecnológica que tenemos en nuestra cartera de servicios, que son las alertas tecnológicas. Como ya ha comentado antes el director, por fortuna, en el momento actual, la información de patentes, y estamos hablando de más de 120 millones de documentos, cada vez es más accesible. No solamente utilizando y a través de los servicios que ofrece la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que, como ya se ha comentado también, cada vez las bases de datos públicas y oficiales contienen las colecciones, más y más colecciones de documentos de patentes. Ya se ha hablado antes de Spacenet,
contiene más de 120 millones de documentos de patentes, otras bases de datos, como la base de datos PatentScope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o bases de datos oficiales de cualquier otra oficina de patentes, como la nuestra, Invenes, y también no hay que olvidarse de otras bases de datos que no son oficiales, que no están producidas por oficinas nacionales o internacionales de patentes, pero que también son muy valiosas, como por ejemplo Google Patents. Y además de todas estas bases de datos gratuitas, también se puede acceder a información de patente con un cierto valor añadido a través de bases de datos comerciales o, por supuesto, utilizando los servicios de asesoramiento que pueden ofrecer tanto organizaciones públicas como privadas. Ya se ha señalado antes, pero nosotros insistimos mucho que esta información de patentes es tanto más valiosa cuanto más al principio de un proyecto de I+D+I se utiliza. Porque en nuestra experiencia lo que nos pone de manifiesto es que en muchas ocasiones, cuando esta información de patentes se utiliza ya en fases muy avanzadas del proyecto, nos damos cuenta que el usuario ya ha llegado tarde, porque en esos momentos el propio usuario se da cuenta cuando maneja la información de patentes que aquello en lo que ha invertido tiempo, dinero, expectativas y también ilusiones, ya a otros antes se les había ocurrido. Es decir, es importante utilizar la información, sobre todo desde las fases incipientes de planteamiento de un proyecto, para evitar investigaciones redundantes, llegar así a resultados patentables y facilitar, si procede, su transferencia. Aquí lo que estamos viendo de forma muy esquemática es un proyecto de I+D desde sus fases iniciales, planteamiento del proyecto, a la fase final, donde si ha habido suerte y se han obtenido resultados de investigación patentables, finalmente se han podido transferir. En cada una de estas fases es extremadamente útil utilizar la información fundamentalmente técnica que proporcionan las patentes. Inicialmente, para planificar bien un proyecto de I+D+I, teniendo un conocimiento sólido de todo lo que existe en el momento, y también en las fases siguientes, cuando ya se inicia el proyecto, para asegurarse en alguna medida que aquellos resultados a los que se quiere llegar podrían ser patentables. Pero en las fases intermedias, utilizar y consultar la información que proporcionan las patentes puede ser extremadamente útil, sobre todo para detectar de una forma temprana solicitudes de patentes que pudieran afectar al desarrollo del propio proyecto y que nos facilitaría este conocimiento esquivarlas. Cuando más adelante se llegan a resultados de investigación, consultar las patentes nos puede permitir, de todos esos resultados de investigación a los que se ha llegado, decidir cuáles serían patentables, es decir, cuáles reunirían los requisitos de patentabilidad, novedad, actividad inventiva, y además toda esta información nos permitiría también redactar convenientemente la solicitud de patente, enmarcando claramente cuál es el objeto que se quiere proteger en las reivindicaciones y además señalando de forma muy clara en la descripción de la solicitud de patente qué es aquello que aporta estos nuevos resultados con respecto a lo que otros antes hicieron. Y ya finalmente, una vez protegidos los resultados, si estos se transfieren para poner en valor la patente a transferir. Acceder a la información técnica y jurídica que proporcionan las patentes es muy sencillo, utilizando nuestra página web. Como ven en la pantalla, en la esquina superior derecha aparece una pestaña de información tecnológica que nos permite acceder a todos los servicios que ofrecemos, tanto los gratuitos, que aparecen en primer lugar, como los servicios de pago. He señalado solamente 3 de los distintos servicios que ofrecemos, que son los que voy a comentar a continuación, porque lo que quiero que vean es que nosotros, cuando planificamos servicios de información tecnológica, lo que intentamos es dar respuesta a las necesidades concretas que en distintas circunstancias nos pueden presentar nuestros usuarios. Por ejemplo, si el usuario que viene a nosotros lo que quiere es conocer gratuitamente las patentes más relevantes que se publican cada 3 meses en un sector determinado, en ese caso, el producto que le ofrecemos son los boletines de vigilancia tecnológica. Boletines de vigilancia tecnológica que son publicaciones trimestrales
de muy fácil lectura, muy asequibles, que recogen las patentes más relevantes que se publican en el mundo en determinados sectores tecnológicos. En este momento, 17 sectores tecnológicos, de tal forma que a estos boletines se puede acceder directamente a través de nuestra página web o se puede realizar la correspondiente suscripción y recibirlo en la dirección de correo electrónico que se señale en la misma. Los sectores tecnológicos que analizamos con estos boletines son muy variados. Tenemos desde los sectores clásicos que están viendo en pantalla, que además corresponden a los boletines que empezamos a realizar en el año 2000, boletín de calzado del sector agroalimentario, sector metal mecánico y transformador plástico, que realizamos en colaboración con los 3 centros tecnológicos que están viendo en pantalla, Inescope, AINIA y Eurecat. A otros boletines que realizamos en colaboración, por ejemplo, con plataformas tecnológicas. El primero que empezamos a realizar colaborando con una plataforma tecnológica, con Vetmasi, fue el de sanidad animal. Además de colaborar con otras plataformas, como para la realización del boletín de biomasa o de pesca y agricultura, también colaboramos con otro tipo de asociaciones, como por ejemplo con ASEBIO, la Asociación Nacional de Empresas Biotecnológicas, y con ellos elaboramos el boletín de vigilancia tecnológica. Y el último boletín en colaboración que realizamos en colaboración con plataformas tecnológicas es el de dispositivos médicos, que realizamos con la plataforma ITEMAS, cuyo gestor nacional tenemos la suerte de contar con él hoy en esta mesa redonda. También realizamos un boletín en colaboración con una oficina de patentes extranjera, en concreto el de energías oceánicas, colaborando con el INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Portugués, y también realizamos boletines de vigilancia tecnológica con exclusivamente nuestro personal, nuestros examinadores del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Boletines como los que están viendo en pantalla, relacionados con coche eléctrico, coche inteligente, redes de sensores inalámbricas, dependencia, etcétera. Y los 2 últimos boletines que acabamos de publicar durante este periodo de emergencia sanitaria en el que nos encontramos han sido los boletines de coronavirus, diagnóstico y terapia en humanos, y el de impresión 3D, que publicamos y presentamos durante la primera semana de abril, y que los hemos realizado como una muestra de cómo nuestra aportación en este estado de emergencia sanitaria, haciendo lo que sabemos hacer bien, en este caso, boletines de vigilancia tecnológica. Boletines estos 2, además, que están teniendo mucho éxito, puesto que están siendo muy consultados y, además, estamos recibiendo muchas suscripciones a los mismos. Como decía antes, la suscripción es totalmente gratuita, basta con cumplimentar el formulario que están viendo en la pantalla, indicar la dirección de correo electrónico donde lo quieren recibir y señalar el boletín de todos los que, el boletín o los boletines de todos los que publicamos que quieren recibir. Aquí están viendo el aspecto de uno de ellos, el de coronavirus, diagnóstico y terapia en humanos. Estos boletines recogen las patentes más relevantes en determinados subsectores técnicos. Imaginemos que en este caso hay un apartado de vacunas, diagnóstico, etcétera. Imagínense que en este caso el usuario lo que quiere es consultar las patentes publicadas relacionadas con diagnóstico. Puede, pinchando en la imagen correspondiente, como estoy señalando, obtener una relación de las patentes publicadas en el trimestre analizado, donde aparece en primer lugar el número de publicación del documento, con la empresa o el solicitante, organismo público, etcétera, el solicitante que responsable de la misma, y una pequeña información sobre el contenido técnico de cada una de estas solicitudes. Si se quiere más información sobre la solicitud, basta con pinchar en el número de publicación del documento. Eso le llevará, mediante el hipervínculo correspondiente, a la referencia bibliográfica en la base de datos Spacenet, y de ahí, si se considera oportuno, se puede llegar hasta el documento completo. Lo que están viendo en pantalla ahora es el número de consultas a estos boletines de vigilancia tecnológica durante el año pasado, cerca de 80.000. Como ven, en los 3 boletines más consultados han sido el de e-dependencia, el número 1, en segundo lugar está el del sector agroalimentario y en tercer lugar el del sector plástico. Lo que están viendo ahora son los suscriptores a estos boletines durante el año pasado, 9.700 suscriptores, siendo el sector agroalimentario el que más suscriptores recoge.
Si el usuario quiere conocer gratuitamente cuáles son las patentes que diariamente se publican en el mundo sobre un objeto técnico concreto, en ese caso ofrecemos otro producto que son las alertas tecnológicas. Las alertas tecnológicas que en el momento actual realizamos sobre 30 objetos técnicos distintos, la gran utilidad que tienen es que ofrecen todas las patentes que se publican en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, todos los días. Es decir, la actualización es diaria. Y como ven, en este caso no se refieren a sectores tecnológicos amplios, como los boletines de vigilancia tecnológica, sino a objetos técnicos muy concretos. Y objetos técnicos, además, muy variados. Tenemos muchas alertas relacionadas con energías y sostenibilidad, por ejemplo, alertas de energía geotérmica, energía oceánicas, energía eólica flotante, solar voltaica, energía eólica, etcétera. Tenemos otros relacionados con ciencias de la vida y alimentación, y aquí la última alerta que hemos incluido también es una alerta sobre coronavirus, para que a diario el usuario tenga información de todas las patentes que se están publicando en el mundo relacionadas con diagnóstico y terapia en humanos. Tenemos otro bloque de alertas relacionadas, por ejemplo, con materiales y sus aplicaciones, como tintas y pinturas con propiedades eléctricas o materiales y envases plásticos biodegradables. Y las últimas alertas que hemos introducido son aquellas relacionadas con inteligencia artificial y blockchain. Tenemos una alerta sobre blockchain, otra sobre machine learning, otra sobre redes neuronales y una cuarta sobre lógica difusa. Aquí están viendo en la pantalla un ejemplo de una alerta tecnológica, en concreto referente a energía eólica, dado que el ponente que hablará a continuación es el director de una empresa de energía eólica. Y aquí, como ven, son las patentes, aparecen y se recogen las patentes que en cualquier lugar del mundo se publican todos los días, en este caso relacionado con energía eólica. Para cada patente aparece el título correspondiente de la patente y siempre el número de publicación que mediante el hipervínculo correspondiente permite acceder a la referencia bibliográfica completa o al documento completo en el caso de que se desee. Y que también incorporan la traducción automática a 27 idiomas distintos, que son los idiomas que tiene incluido en su herramienta informática la base de datos Spacenet. Y ya finalmente, la otra posibilidad de informe, de servicio de información tecnológica muy distinto a los anteriores, porque nos estamos refiriendo ya a un servicio de pago, es el que están viendo en pantalla, al que puede acceder el usuario cuando lo que necesita ya es la opinión de un experto, es decir, un examinador de patentes, sobre una cuestión técnica concreta. Y me refiero a los informes tecnológicos de patentes. Informes tecnológicos de patentes que nos solicitan nuestros usuarios cuando, por ejemplo, quieren conocer cuál es el estado de la técnica antes de empezar un proyecto de I+D+I, o en fases más avanzadas, cuando ya han llegado a resultados de investigación y quieren saber cuáles son aquellas características de los resultados obtenidos que podrían ser patentables. En muchos casos nos requieren también estos informes porque quieren saber exactamente esos resultados, cómo se podrían patentar para redactar así convenientemente no solo las reivindicaciones de la solicitud de patente, sino también la descripción del documento de solicitud de patente. O a veces tenemos clientes que nos piden estos informes porque quieren introducir en el mercado un determinado desarrollo tecnológico y quieren saber si ese desarrollo podría o no infringir solicitudes de patentes anteriores. Estos informes tecnológicos de patentes, como digo, están realizados por los 130 examinadores de patentes que trabajamos en el Departamento de Patentes e Información Tecnológica y están todos ellos realizados con herramientas de búsqueda más potentes que aquellas a las que se puede acceder gratuitamente a través de Internet. Utilizamos bases de datos comerciales y también todo el sistema informático de búsqueda que ofrece y que utilizan los examinadores de la Oficina Europea de Patentes. Para terminar, imagínense en este recuadro esos 120 millones de documentos de patentes que hoy se estima constituyen la información de patentes a nivel mundial. ¿Cómo se puede acceder a esta información de patentes utilizando los servicios de información tecnológica que ofrece la Oficina Española de Patentes y Marcas? Pues consultando boletines de vigilancia tecnológica, consultando alertas tecnológicas, realizando
búsquedas en bases de datos gratuitas, Spacenet, PatentScope, Invenes, etcétera, o solicitando informes tecnológicos de patentes cuando ya se requiere la información o la opinión de una opinión experta, la opinión emitida por un examinador de patentes. Para terminar, todos estos servicios de información tecnológica están certificados desde el año 2008 con la norma ISO 9001-2015 y con la norma UNE del 2011 de vigilancia tecnológica. Y simplemente lo que están viendo ahora en la pantalla es una de las encuestas de evaluación que nos cumplimentan nuestros clientes cuando les enviamos un informe tecnológico de patentes. Aquí están viendo una encuesta de evaluación donde la calificación es muy buena, pero quiero resaltar el apartado 5, que es el que más nos interesa siempre a nosotros, y es si ha sido relevante esta información y para qué la han utilizado. Y lo que están viendo en pantalla es la respuesta de uno de nuestros usuarios que dice lo siguiente. En principio, y salvo que la invención propuesta sea reformulada o se identifiquen argumentos que permitan defender su actividad inventiva frente a los documentos citados en el informe tecnológico de patentes como más relevantes, se cancela la tramitación de la patente. Esta encuesta viene a reafirmar lo que el director ha dicho hace unos momentos y lo que yo también he comentado, y es que la información de patentes es tanto más útil cuanto más se utiliza en fases tempranas del proyecto. Información que ha de utilizarse en las fases tempranas del proyecto y a lo largo de todo el mismo. Y esto es todo. Gracias por su atención. A continuación, vamos a dar la palabra al siguiente ponente, que es Rubén Linacero, que es director de la empresa Eolion, que a su vez forma parte de la plataforma tecnológica Reoltech. Y nos va a contar cómo ellos, desde su empresa y desde la propia plataforma, utilizan la información técnica que ofrecen las patentes. Adelante, Rubén. Hola, buenos días. Agradecer a José Antonio y a Carmen por nuestra participación aquí en esta magnífica jornada. Y bueno, desde mi posición vamos a contaros el informe que hemos redactado para Reoltech desde Eolion Energía, en el cual desarrollamos todo un estudio del I+D+I del sector eólico a través de las patentes disponibles, ¿no? Creo que se ve. Vale. Primero, ¿quiénes somos, no? Bueno, pues nosotros, Eolion Energía, somos una startup centrada en la energía eólica y nuestra misión es siempre dar valor añadido a todas esas labores de ingeniería, ¿no? Estamos trabajando desde 2018, desarrollando labores de consultoría avanzada en ingeniería y liderando diferentes proyectos de I+D+I. Y bueno, como antes ha comentado José Antonio, tenemos dos principales proyectos de innovación. Uno consiste en un aerogenerador vertical, el cual podemos ver ahí, del cual estamos desarrollando toda la cadena de valor. Y nuestro otro principal proyecto de innovación se trata de un sistema de control y monitorización de parques eólicos a través de tecnología espacial. En este proyecto estamos incubados por la Agencia Espacial Europea a través de su programa ESAVIC y también de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D. Y bueno, nuestras principales áreas de trabajo, además de estos proyectos de innovación, consisten en desarrollo y redacción de manuales de operación de turbinas eólicas, desarrollo de modelos aerolásticos, simulación fluidodinámica, diseño de equipos flotantes y análisis de la I+D+I del sector, que es lo que vamos a hablar ahora. Para proceder a estudiar las patentes como una muestra del I+D+I, creo que esta imagen recoge muy bien cuál es el planteamiento, ¿no? Si buscamos conocer la fórmula de la Coca-Cola, es algo que no vamos a encontrar en una patente, ya que está protegida mediante secreto industrial. O sea, contra la leyenda que solamente hay 2 personas en el mundo que conocen la receta a la vez, que no pueden viajar ni en el mismo avión, ni en el mismo helicóptero, ni en el mismo coche. Por lo tanto, no vamos a encontrar una patente de la Coca-Cola. Si queremos hacer un producto similar, lo que tendremos que proceder es a analizar su composición química y después intentar replicarlo a través de los productos básicos y de la composición de estos, ¿no? Cuál es la cantidad de cada uno de esos ingredientes. Por otro lado, si lo que queremos es saber cómo se ha hecho el último teléfono móvil de referencia, el último smartphone,
Lo que se suele hacer siempre desde el sector industrial es esperar a que salga ese producto al mercado y analizarlo. Partirlo, hacerlo cachitos y analizar al mínimo detalle qué es lo que hace la competencia, ¿no? Cómo se está comportando ese sector para poder desarrollar la propia tecnología. Pero nos podemos anticipar a esa salida al mercado del producto. Podemos anticiparnos a través de la patente, puesto que todos los aparatos electrónicos, en este sentido, tanto aparatos electrónicos como industriales, llevan detrás una patente que le refuerza, sobre todo lo que comentaba antes tanto director como Carmen, esa capacidad para poder comercializar un producto durante 20 años y poder retornar ese ingreso que requiere la inversión del desarrollo. Entonces, bueno, nosotros a través de la plataforma Reoltech, de la Asociación Empresarial Eólica, hemos desarrollado un estudio para conocer el estado actual del I+D+I en el sector eólico. Lo primero que hicimos fue, en el periodo 2018-2019, conocer en qué áreas estaban trabajando dentro del sector eólico. Para ello, desarrollamos un estudio global de todas las áreas que están dentro de la clase F03D, las correspondientes a las máquinas eólicas. Después de esto, quisimos dar un pasito atrás y centrarnos en las 4 áreas principales que desde el punto tecnológico nos dieron los valores como que son los puntos más relevantes, ¿no? Como son las palas, el control de las turbinas, la multiplicadora y la electrónica de potencia. El objetivo era obtener una trazabilidad de cómo ha evolucionado el mercado a la vez que ha evolucionado la técnica y sobre todo el desarrollo de estas invenciones. Y el próximo objetivo es, en esas áreas que hemos identificado como más destacables a partir del año 2020, como son la electrónica de potencia, el control, el alto voltaje a través de corriente continua y rodamientos, analizar no solamente aquellas invenciones que están relacionadas con la energía eólica, que están dentro de esa familia, ¿no? De la F03D que estábamos comentando, sino también buscar entre otras clases y familias que no estén directamente vinculadas con la energía eólica, pero sí sean tecnologías que se puedan importar para el desarrollo del sector. Remarcar las condiciones del estudio. El estudio lo hemos desarrollado a través de la plataforma Total Patent One. Hemos realizado la búsqueda de patentes con carácter internacional, enfocándonos siempre en aquellas que tienen prioridad internacional. Y nos hemos basado para darles un orden cronológico en la fecha de publicación. Hay 2 fechas, fecha de publicación y la fecha de solicitud. Nos hemos basado en la publicación porque al final es cuando aparece una patente registrada, ¿no? No es la fecha en la que empieza a correr ese periodo de protección, pero sí que es la fecha en la que es pública y en la que nosotros podemos acceder a esa información. Pues lo primero que hicimos en este estudio fue realizar una búsqueda taxonómica en las 1.170 patentes que analizamos entre 2018 y 2019 con el objetivo de centrar cuáles eran las principales áreas de trabajo dentro de la energía eólica. Como se puede ver, hay una gran parte que se centra sobre todo en los componentes y en el control y luego diferentes aspectos como puedan ser las tecnologías horizontales o verticales, la instalación de las turbinas, sistemas auxiliares de las propias turbinas como son sistemas de bombeo, usos especiales, como almacenamiento de energía, por ejemplo. Entonces, bueno, queríamos conocer un poquito cómo era el entorno, cómo se estaba patentando en ese momento de cara a la innovación en la energía eólica. Con ello identificamos las mayores tendencias. Está claro, como se puede ver, las principales son relacionadas con el control y con las cargas de las turbinas eólicas. Después tenemos aspectos estructurales relacionados con la energía marina, todos aquellos relacionados también con la red y cómo sacamos esa energía de los parques eólicos, la extensión de vida de los parques, algo muy comentado en el sector y de actividad y de importancia muy, muy relevante, aquellos aspectos relacionados también con el ruido, la dinámica, entendiendo por ello las cargas dinámicas que tiene que soportar la estructura, y luego aquellos aspectos relacionados con el entorno, como puede ser conocer mejor el recurso, y aspectos aerodinámicos de nuevos diseños o nuevos sistemas de palas.
Históricamente, para comparar la gráfica anterior, como podemos ver, los dos principales aspectos que más han desarrollado han sido las palas y el control de turbina. Nosotros hemos encontrado ahora mismo que la innovación en la pala ya no es tanto, ya están muy definidos cuáles son los mejores perfiles para obtener ese rendimiento óptimo dentro de las turbinas eólicas. Por lo tanto, si alargamos esta gráfica ahora mismo desde el año 2015, con nuestro estudio y completáramos esos tres años que hay de 2015 a 2018, veríamos que las palas comienzan a bajar y es el control de turbina quien toma el liderazgo, así como el análisis de las cargas, siempre buscando aligerar el coste, ¿no? Eso es uno de los principales aspectos que siempre hay que tener en cuenta cuando se desarrolla un estudio de estas condiciones. Al final, el objetivo de este estudio no era conocer el mercado para patentar, era conocer el mercado, qué tendencias se están viendo dentro de la innovación que puedan ayudar a la tecnología eólica a seguir siendo la líder dentro de las energías renovables y de las tecnologías de mitigación del cambio climático. Con ello identificamos los actores clave en las patentes mundiales, ¿no? En el histórico vemos que la compañía General Electric, el gigante estadounidense, ha sido el líder histórico en la innovación en el sector eólico. Mientras que ahora en este periodo, 2018-2019, la voz cantante la lleva la empresa Gamesa, ¿vale? Seguida la voz cantante la lleva Vestas, seguida de Siemens Gamesa y de Enercon. Este desplazamiento de General Electric es determinado en muchos aspectos debido a la crisis económica que está pasando ahora mismo la compañía en varios sectores. Por lo tanto, se ve una relación directa entre el mercado, el cual vamos a ver en esta diapositiva, y se ven claramente como aquella compañía Vestas, que es la que mayor acumulado global tiene y mayor crecimiento tanto en el año 2018 como en el 2019, ocupa las primeras posiciones en estos años en innovación. O sea, al final se traduce en que quien tiene el poder del mercado y tiene mayor ventaja económica en este sentido, puesto que ha sido capaz de instalar más equipos, es quien sigue desarrollando la innovación, ¿no? En este sentido, el acumulado global, en segunda posición se encuentra Siemens Gamesa, empresa hispano-alemana, y seguida de General Electric. Y aquí comenzamos a ver la aparición de las marcas chinas, como son Goldwind, Envision y Unity Power, ¿no? La aparición del mercado asiático en nuestro sector, como en todos, ¿supone una amenaza? ¿No supone una amenaza? Era también uno de los objetivos a identificar dentro de este estudio, ¿no? Ver qué se estaba haciendo en Europa, qué se estaba haciendo en Estados Unidos y qué se estaba haciendo en Asia, cómo se estaba innovando y conocer dentro de las patentes qué puede dar al mercado futuro. Si tenemos en cuenta el mercado eólico por regiones, podemos apreciar que Asia va a ser de aquí a 2050 el mercado que más va a crecer, tanto en instalaciones eólicas en tierra, onshore, como aquellas que son flotantes, ¿no? Flotantes o marinas en el mar, offshore. Entonces, tenemos esa relación, ¿no?, entre la aparición de las empresas chinas y que Asia va a ser el mercado más grande en ese sentido. Y a la vez esos datos los hemos cruzado también con el mapa de recursos, la zona de Eurasia, y lo que identificamos es que la zona china, la zona de China, India, en general Asia, tiene un recurso de viento con velocidades medias muy bajas, ¿no? Esto se está viendo reflejado, si juntamos con todos los datos anteriores, que los fabricantes chinos en ese sentido no están desarrollando innovaciones o no están desarrollando esa cantidad de patentes que sí que han desarrollado históricamente las compañías europeas o americanas, debido a que no tienen unas condiciones de viento tan restrictivas, ¿no? Pueden desarrollar máquinas a un precio muy competitivo, con una tecnología muy básica, que tienen muy buenos resultados, pero es cierto que en otros emplazamientos donde las exigencias de las cargas son mayores o donde se requiere una máquina más robusta para que no dé fallos y que conserve un funcionamiento bastante correcto en ese sentido, es donde las compañías asiáticas se dejan un poco de lado y dejan que penetren en ese mercado los grandes competidores, tanto europeos como estadounidenses. En cuanto al reparto geográfico, que era otro de los puntos que nos interesaba conocer, saber cómo estaba España en relación con el resto de países, podemos observar que España en el histórico siempre ha estado entre una sexta y una quinta posición en el desarrollo de las patentes, ¿no?
En este momento ocupamos la 6ª posición. Entonces, bueno, conservamos la posición, aunque no el número de patentes. Sí que es cierto que debido a que las grandes empresas españolas como Gamesa, debido a la fusión con Siemens, la deslocalización de sus centros de trabajo y de innovación, han reducido bastante medida la cantidad de patentes que se desarrollan con origen en España en la tecnología eólica. No obstante, seguimos en una posición fuerte y si lo comparamos con el resto de tecnologías de mitigación del cambio climático, esto a través de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, podemos observar cómo en eólica España representa el 4% de las patentes a nivel mundial, mientras que en el resto de tecnologías de mitigación España solamente representa el 2%, ¿no? Por lo tanto, podemos afirmar en base a esta comparación que la tecnología eólica es uno de los marcos más importantes dentro del sector de las tecnologías de mitigación del cambio climático en España. Si a la vez comparamos los datos de las diferentes tecnologías y las tendencias de los últimos años, podemos apreciar cómo la mayor tecnología que se vino desarrollando por el grupo Abengoa, sobre todo el líder mundial de la solar térmica, hasta que finalizó su actividad hace unos poquitos años, y seguido siempre de la eólica. La eólica ha sido la segunda punta de lanza y ahora mismo es la principal actividad innovadora dentro de las tecnologías de mitigación del cambio climático. Por lo tanto, reforzar una vez más el mensaje y que hemos podido identificar a través del estudio de las patentes, que si bien es cierto que el número de patentes, si analizamos puramente y estrictamente ese dato ha sido reducido, podemos apreciar que la tecnología eólica sigue siendo un aspecto muy importante y diferencial dentro de la innovación en España. Y bueno, estos son los últimos resultados que hemos obtenido, como comentábamos, de la segunda fase, ¿no? Analizábamos control, electrónica de potencia y multiplicadora y palas. Y justo debajo podemos apreciar los saltos tecnológicos que ha habido dentro de la energía eólica. Vemos como desde el año 2000 la principal actividad patentadora se ha desarrollado en cuanto a las palas y a partir del año 2006 es cuando comienza a desarrollarse la actividad en control. Vemos aquí este salto en 2011, ¿no? En cuanto a las palas, que si lo buscamos relacionar con la tecnología, vemos que del año 2009 al 2012 hay un salto tecnológico en la energía eólica. Estamos hablando de que las máquinas duplican su potencia prácticamente y pasamos de unos 2 megavatios de plataforma base a 3,6, ¿no? Y después, en solamente 2 años, pasamos a duplicar otra vez ese tamaño, llegando a los 6 megavatios. Es por lo tanto que esa trazabilidad en las patentes ya nos anticipaba 2 años antes de la aparición de esta turbina de 3,6 megavatios que iba a haber un salto relacionado con las palas, ¿no? De igual manera con el control. El control ha sido al final quien nos ha permitido refinar las plataformas, quien ha permitido obtener una mayor captura de energía sin necesidad de aumentar la potencia de la máquina. Un dato muy curioso, ¿no? Pues, 2 máquinas con la misma potencia gracias al control y tecnologías de control del paso de la pala, por ejemplo, permiten obtener mayor captura de energía, que al final es lo que queremos, ¿no? Y bueno, destacar en ese sentido la aparición muy disruptiva estos últimos años de las tecnologías relacionadas con la multiplicadora. No solamente estamos hablando de un equipo que transforma el número de revoluciones de la máquina a través de una relación de par, sino incluso la eliminación de este por sistemas de drive o multipolo, el cual es uno de los campos más interesantes que se están desarrollando dentro del sector, ¿no? Y, por supuesto, la electrónica de potencia. Ahora mismo la tecnología o el área que más se está desarrollando dentro de nuestra tecnología eólica y el cual se ve muy reflejado en las patentes del año 2018-2019 y posiblemente lo veamos reflejado en el año 2020, como todavía esa curva sigue creciendo, puesto que cada vez son más las innovaciones que se desarrollan en el ámbito de tanto del control de la máquina como en implementar esas estrategias de control de la electrónica de potencia.
Y bueno, como conclusiones del estudio que hemos realizado, el estudio de las patentes permite adelantarse al mercado 1 o 2 años, puesto que los productos cuando son comerciales ya están enfrentados a una patente, ya se encuentran protegidos por esa patente, ¿no? Por lo tanto, podemos anticipar y no esperar a que salga ese teléfono móvil para desmontarlo, sino que podemos utilizar las herramientas que tanto la Oficina de Patentes y Marcas española pone a nuestra disposición, como aquellas que podemos encontrar en otras fuentes de conocimiento, ¿no? Destacar también la fecha de publicación, con el desfase que hay con la fecha de presentación. Normalmente, si no hay problemas, suele ser un año y medio, pero sí que nos hemos encontrado con, bueno, siempre hay alguien que no está de acuerdo porque considera que la patente puede entrar en conflicto con la suya, y bueno, son procesos que se pueden alargar y que en ese sentido hemos encontrado tal vez tecnologías que esperábamos encontrar en años anteriores, como 2012-2015, que al final esas patentes se han publicado en estos 2 últimos años, ¿no? Por lo tanto, es interesante también conocer la fecha de presentación, ya no solamente de cara a conocer el plazo que le queda de vigencia a esa patente, sino también a conocer el estado de la técnica en el que se encontraba cuando fue presentada en ese momento. También es muy importante conocer el objetivo de la industria, ¿no? En el caso de energía eólica está muy claro que el objetivo es aumentar la captura de energía y reducir los costes de operación. Para otros sectores pueden ser completamente diferentes, como aumentar la dureza de los materiales, reducir consumos, por ejemplo, se me ocurre en automoción. Pero lo importante es eso, es conocer el sector y sobre todo enfocar muy bien el estudio para ir directos al grano, ¿no? Hablando claro, para ser lo más centrados posibles y poder dirigir esa investigación dentro de la innovación y de las patentes hacia las necesidades que de verdad tiene el sector. Y luego los aspectos limitantes que hemos encontrado en el estudio, uno de ellos es el código, que bueno, como hemos visto, hay muchísimas patentes basadas en el control, pero como el código en ese sentido no se puede proteger, al final no dejan de ser lazos de control o incluso algoritmos o ecuaciones. No llegan a ser ese código fuente, el cual sigue protegido mediante secreto industrial. Otro aspecto limitante es el propio secreto industrial, como comentábamos antes. La fórmula de la Coca-Cola no podremos saberla, al igual que no podremos saber el código de muchos aspectos, tanto en el control como en la electrónica de potencia en nuestro sector o en otros sectores también. Y luego también otro aspecto que se escapa al alcance de este estudio, como son las publicaciones y otros estudios, ¿no? Los papers divulgativos, papers científicos, todo ese tipo de publicaciones son aspectos muy complicados de encontrar desde nuestra parte, sobre todo de valorar en conjunto el alcance y sobre todo hay que tener en conciencia que un paper es causa más que justificable para que no concedan una patente, debido a que la patente tiene que ser innovadora, la patente tiene que exponer algo nuevo. Si nosotros ya lo hemos publicado a través de un paper o una publicación o un vídeo o una fotografía, ya no tiene esa capacidad inventiva, por lo tanto pierde su principal uso, ¿no? Su principal capacidad. Es por ello que en ese sentido, cuando se va a concretar muy bien a aspectos relacionados con un producto, nosotros lo que solemos hacer es pedir asesoramiento a la Oficina de Patentes y Marcas a través de los informes tecnológicos, ya que ellos sí que tienen acceso a estas publicaciones y su búsqueda profunda nos puede dar muchas pistas, sobre todo a la hora de conocer cómo se encuentra desarrollado un producto y cómo podemos protegerlo, ¿no? Es, por ejemplo, el caso que nos está pasando a nosotros ahora mismo con nuestros 2 proyectos de innovación. Tenemos que conocer el alcance, conocemos el mercado a través de estos estudios, pero claro, tenemos que matizar qué más hay y es a través de esas herramientas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a través de las cuales podemos conocer en mayor medida el alcance de nuestras invenciones. Y bueno, por último, agradecer a la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez más, a José Antonio y Carmen, por considerar nuestra participación en esta mesa redonda y un placer. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que nos has dejado meridianamente claro la utilidad que pueden tener las patentes, en este caso, para analizar un sector concreto, que es el sector eólico.
Ha quedado muy claro que además de para conocer bien cuál es el estado de la técnica, pues incluso os ha permitido saber qué otras tecnologías colaterales que en un principio no considerabais podríais en un futuro considerar, para saber tendencias, para saber cómo unas empresas desplazan a otras y por qué, incluso el mercado futuro cuál va a ser. Y en este caso muy ligado también con las condiciones meteorológicas asiáticas. Me ha parecido muy interesante vuestro planteamiento y, en definitiva, pues para saber que la energía eólica en España es la energía número 1 en energías para mitigación del cambio climático. Así que muchas gracias, Rubén. Creo que ha quedado clarísimo cómo las patentes son una excelente fuente de información para hacer estudios de vigilancia tecnológica o de perspectiva tecnológica, como se quiera denominar. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Carmen. Pues ahora cedo la palabra a Juan Martínez, un experto en patentes, primero como examinador de la Oficina Europea y desde hace ya años como experto en transferencia de tecnología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando quieras, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, inicialmente, por supuesto, reiterar el agradecimiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas por considerar nuestra participación en este evento, que es, bueno, pues yo creo que referencia desde que se han puesto en marcha con motivo de la situación sanitaria. Bueno, pues yo os voy a hablar de lo que nos han pedido. He preparado una presentación en la cual, digamos, voy a pasar por, primero, hacer una breve presentación de lo que es el CSIC, luego hablaré de la situación comparativa que tenemos en el CSIC en cuanto en referencia con otras instituciones similares. Hablaré luego ya más específicamente de cómo gestionamos la transferencia y en concreto los derechos de propiedad industrial en la Vicepresidencia Junta de Transferencia de Conocimiento del CSIC. Y, bueno, ya me meteré más hacia el final en profundidad en lo que son la utilización de recursos de información tecnológica, entre otros los de la Oficina Española de Patentes. Y, bueno, pues acabaré con una serie de conclusiones y sugerencias que creo que pueden ser de interés para todos. Bien, el Consejo es la mayor institución pública de investigación en España, está distribuida a lo largo de todo el territorio nacional y, bueno, pues tenemos presencia en todas las comunidades autónomas. Históricamente ha habido una presencia más importante quizá en la Comunidad de Madrid, pero bueno, yo, por ejemplo, estoy en Andalucía, aquí hay 22 centros. Tenemos una situación en la que hay centros que son propios del CSIC, gestionados únicamente por el CSIC, y luego cada vez más se da la circunstancia de centros en los que intervienen otras instituciones, universidades, gobiernos autónomos, etc. Bien, se realiza investigación en prácticamente todas las áreas de conocimiento, clásicamente o tradicionalmente estas 8 que tenían reflejadas en la diapositiva: humanidades y ciencias sociales, biología, recursos naturales, agrarias, física, química, alimentos y materiales. Bueno, recientemente se ha hecho una reordenación de estas 3 grandes áreas, de estas 8 áreas tradicionales en 3 grandes áreas: materia, vida y sociedad. Pero bueno, creo que queda más claro esto con la visión, digamos, tradicional. Y bueno, no solo el CSIC no solo se dedica a hacer investigación, sino que también gestiona grandes infraestructuras. Destacar quizá la Reserva Biológica de Doñana, Observatorio de Calar Alto y, bueno, la base antártica, buques oceanográficos y salas especiales como la Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica en Barcelona, y nombrar algunas infraestructuras científicas singulares, como en Madrid, que tienen el Real Jardín Botánico y el Museo de Ciencias Naturales, o la Escuela de Estudios Árabes en Granada, la Casa de la Ciencia en Sevilla también. Bien, no quería dejar pasar esta parte de presentación inicial de lo que es el CSIC sin dejar de referirme a una iniciativa surgida, evidentemente, con motivo de la situación sanitaria, y es la Plataforma Temática Interdisciplinar Salud Global COVID-19. Aquí he dejado el enlace para aquellos que quieran conocer más detalles. Bueno, simplemente en la diapositiva me limito a citar las áreas temáticas en las que se está trabajando, tanto de prevención como de conocimiento de la enfermedad, contención de la misma y tratamiento, el impacto en la sociedad y la divulgación de todo el conocimiento que está surgiendo. Creo que es una iniciativa interesante y de la que está surgiendo, digamos, habrán visto muchísima información en prensa también sobre esta iniciativa. En relación con el segundo punto que iba a tratar, la producción del CSIC, la situación comparativa, bueno, he sacado algunos pantallazos, se pueden
citar muchos rankings. Yo he utilizado el de Estimago, que tiene un ranking, digamos, o indicadores mixtos en los cuales pues intervienen elementos de producción científica, elementos de innovación, elementos de impacto. Bien, pues aquí, como pueden ver, el Consejo está en número 34 a nivel mundial, referido al año 2020, bueno, pues siendo la primera la Academia China de Ciencias y el segundo creo que es el CNRS. De hecho, efectivamente, si ya nos ceñimos a lo que son instituciones gubernamentales, excluyendo universidades, empresas y demás, bueno, pues en este mismo ranking ya la posición del Consejo pasa a ser más destacada, pasamos a la posición 8, y ya si nos ceñimos a todos los sectores, pero ciñéndonos al caso español, pues el Consejo ocuparía el primer puesto en cuanto a este ranking. Ya digo que se conjuga diversos elementos. Algunas cifras clave, en este caso les voy a dar las cifras porque están consolidadas de 2018. Las memorias del CSIC se suelen publicar precisamente en esta época, en julio, y no lo tenemos todavía, posiblemente puede haber algún retraso este año, por tanto he preferido darles las cifras consolidadas de 2018, bueno, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a algunos datos económicos que tienen aquí en la pantalla. Y en cuanto a producción científica, pues bueno, también les dejo algunos datos que creo que pueden reflejar la importancia, digamos, la producción, todo lo que supone el CSIC en el escenario del sistema español de ciencia y tecnología. Ya por ir entrando más en detalle en lo que creo que es de interés para el evento en el que estamos, vamos a hablar de cifras, pero referidas a transferencia de conocimiento. Bueno, en general ahora les daré cifras más con una serie histórica más larga, pero bueno, que sepan que en el año 2018 se solicitaron desde el CSIC, y referido solo a patentes, 126 patentes prioritarias, con 71 extensiones PCT, 43 patentes de estas prioritarias, 43 fueron de prioridad europea o internacional, y bueno, otros indicadores que tienen como número de contratos, empresas de base tecnológica, todo esto con un importe económico, bueno, pues el que tienen aquí reflejado. La unidad dentro del CSIC que se encarga de gestionar todo lo que es transferencia es la Vicepresidencia Junta de Transferencia de Conocimiento. Estamos estructurados en varias unidades. Bueno, pues yo específicamente trabajo más que nada en protección de resultados y bueno, pues aquí tienen un poquito la estructura de todo con 3 unidades transversales que nos apoyan con lo que es la gestión de calidad, apoyo jurídico y gestión económica, y quiero insistir en que efectivamente tanto para la gestión de la protección de resultados como la comercialización de los mismos trabajamos con un sistema de certificación de calidad, por lo cual estamos sometidos a auditorías anuales. En cuanto a protección de resultados, voy ya, digamos, enfocándome cada vez más en el objeto del seminario. Bueno, pues utilizamos todas las modalidades que el derecho nos permite, pero es evidente que las más utilizadas es la patente. Creo que tengo efectivamente en la siguiente diapositiva, pues tienen un diagrama, un esquema que les permite ver que efectivamente la patente es la modalidad de protección más utilizada en el periodo considerado 2010 a 2018, pero esto no ha variado tampoco en el año 2019. Les dije que les iba a proporcionar una serie histórica más larga de lo que es la protección en el CSIC. Bueno, pues en esta transparencia la tienen. Como ven, nos movemos en el ámbito, en un rango entre 100 y 150 nuevas solicitudes prioritarias cada año, algunos años con picos por encima, 191 en el 2011 o picos por debajo como en el 2017, pero bueno, un poquito este es el intervalo para que se hagan una idea de lo que supone y sobre todo de la cartera, bueno, el acumulado que tenemos. Evidentemente no todo esto está vivo, pues sería un gasto inasumible, pero bueno, pues procuramos tener siempre una cartera suficiente que haga atractivo nuestras tecnologías para aquellos que se puedan interesar. En concreto, para la gestión de los derechos de propiedad industrial, me voy a referir, lógicamente, nuestro marco normativo es el de la Ley de Patentes, el Real Decreto 55/2002 y la Ley de Economía Sostenible, y la implementamos en la Vicepresidencia Junta de Transferencia de Conocimiento a través de un formulario y todo un proceso de comunicación de resultados. Cuando se recibe una comunicación de resultados a partir de cualquier grupo de todos esos centros que les he indicado al principio, se produce una asignación de técnico por parte de la Unidad de Protección de Resultados de la VATC y se atienden pues tanto aspectos formales, temas de cotitularidades, cesiones de derechos, como aspectos técnicos de evaluación de la tecnología.
En esta parte es en la que ya voy a entrar más en detalle. Esta evaluación, pues inicialmente es un análisis previo para valorar si los resultados comunicados están excluidos de patentabilidad y proponer la modalidad de protección que consideremos más adecuada. Bueno, se puede hacer, a continuación se hace un estudio de protección si vemos que no incurre los resultados comunicados en las exclusiones de patentabilidad contempladas en la normativa, se hace un estudio de protección para el cual hay varias posibles alternativas. Primero, no hacerlo, es decir, piensen que a lo mejor hay veces que por razones de urgencia pues nos están comunicando un resultado que se va a presentar en una comunicación al Congreso dentro de 2 días, pues tenemos que proceder con máxima urgencia para proteger ese resultado y evitar su divulgación anterior. O porque a lo mejor en una de esas muchas colaboraciones, tanto de institutos mixtos como de otro tipo de colaboraciones, es otro cotitular el que gestiona y, bueno, pues nos atendemos a su procedimiento, sobre todo si en este caso el CSIC es un titular no mayoritario. Cuando es el CSIC el único titular o titular mayoritario, sí que, digamos, lo que hacemos es proponer nuestro procedimiento y el estudio de protección lo podemos hacer internamente por el técnico que haya sido asignado dentro de la unidad de protección de resultados. Bien, nos puede proponer otra entidad cotitular hacerla con sus medios propios, ¿vale? Esto ocurre a veces con entidades no españolas, en que, bueno, pues tienen ellos su propio procedimiento con sus medios propios o con otros servicios. Y lo que son las dos situaciones más frecuentes en que el estudio de protección se encarga a una agencia de la propiedad industrial o a la propia oficina, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es en lo que nos vamos a centrar ahora. El siguiente punto sería efectivamente la utilización de recursos de información tecnológica y ahí, bueno, pues ya nosotros cuando hacemos el estudio de protección por nuestros propios medios, evidentemente hacemos uso de todas las herramientas que ya el propio director ha indicado al principio, la base de datos de invenciones españolas Invenes, la base de datos gestionada por la Oficina Europea de Patentes, Spacenet, PatentScope gestionada por la WIPO, otras bases de datos gestionadas por oficinas nacionales como la de la Oficina de Estados Unidos y otros recursos como Google Patents, que también lo ha mencionado Carmen Toledo, o Lens o algunos otros. No son los únicos recursos de los que disponemos. Tenemos también recursos que implican un cierto coste, proveedores comerciales, no voy a dar referencias concretas, pero sí que utilizamos de vez en cuando este recurso también. Y, por supuesto, los servicios de información tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Básicamente, de todos los productos de los que nos ha hablado Carmen Toledo, nosotros los que más utilizamos son los informes tecnológicos de patentes. Y bueno, gracias a un convenio suscrito entre el CSIC y la Oficina Española de Patentes y Marcas en abril de 2013, bueno, pues teníamos unas condiciones favorables en cuanto a coste y agilización en la tramitación. Este convenio se está procediendo actualmente en las fechas presentes a la renovación del mismo y sí que les puedo dar, no les voy a aburrir con muchas cifras, pero sí decirles que entre 2014 y 2019, por tanto, casi en periodo de vigencia del convenio, se han solicitado 195 informes tecnológicos de patentes por parte del CSIC. La encuesta de satisfacción a la que ha hecho referencia Carmen en su presentación, la recibimos, no siempre se cumplimenta, pues porque, bueno, quien tiene que cumplimentarla son al final los investigadores que han comunicado el resultado y que son a los que se les hace llegar el ITP y, bueno, pues no siempre lo cumplimentan, pero cuando se cumplimenta es cierto que suelen reflejar un alto grado de satisfacción con el informe recibido. Y por nuestra parte, digamos, más de gestión, lo que sí, digamos, puedo constatar es que los plazos en los que se reciben se ajustan bien a, digamos, nuestros propios tempos internos de tramitación que vienen dados también por lo que se indica en la propia normativa, específicamente en el Real Decreto 55/2002. Este mismo convenio prevé otras actuaciones como realización de jornadas informativas, formación de profesionales, enlaces recíprocos en las páginas web de las dos instituciones, asesoramiento en premios científicos por parte de la OEPM al CSIC y la presentación de candidatos a, por ejemplo, los premios anuales de la Oficina Europea de Patentes, presentación de candidatos españoles y, bueno, colaboración y difusión de monografías como los estudios de los boletines de vigilancia tecnológica, etcétera. Y por último, para comentarles
dejar, digamos, algunas conclusiones de todo esto que hemos venido diciendo y aportar alguna sugerencia, bueno, decirles que efectivamente los informes tecnológicos de patente de la OEPM constituyen uno de los recursos utilizados por el CSIC en la evaluación de resultados. A efectos de protección hay otros, ya se lo he dicho, recurrimos también a agentes, los hacemos internamente. Con ciertos altibajos, pero sí que hemos percibido un descenso en la utilización de esta herramienta de los ITPs desde el año 14 hasta 2019. Bueno, puede deberse a diversas causas, habría que entrar en un análisis más profundo. Sí es cierto que cuando lo recibimos el nivel de satisfacción es alto o muy alto, así se suele reflejar en las encuestas. Y ya, digamos, desde un punto de vista más de técnico de una unidad de gestión de transferencia de conocimiento, en concreto de protección de resultados, como es la VATC del CSIC, decirles que nuestra experiencia es que para sacarle el máximo provecho a un informe tecnológico de patentes, sí es cierto que el documento de base, el que se envía a la oficina española para que se haga el informe, tiene que estar bien estructurado. Es decir, preferiblemente debe tener ya una estructura de memoria de patente con una descripción, una propuesta de reivindicaciones. Evidentemente no tiene por qué ser la definitiva porque pueden modificarse y de hecho se modifican a la vista de cuando se recibe el ITP. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, esto los hace especialmente útiles en actuaciones predepósito de solicitudes de patente. No es habitual solicitar por nuestra parte informes tecnológicos de patente en fase de preparación de los proyectos. Creemos que aquí hay que avanzar en esto, que eso sería algo deseable. Sí he tenido recientemente, además, algún caso concreto y estoy refiriendo a un proyecto de prueba de concepto del European Research Council. Pensamos que el formato habitual del informe tecnológico de patentes está pensado sobre todo para actuaciones predepósito, prefiling de la solicitud. Y otros productos de información tecnológica, como los que ha referido Carmen, los boletines de vigilancia tecnológica, quizá puedan ser demasiado generalistas para una propuesta de proyecto concreto. Por tanto, y sobre estas conclusiones y para terminar, quizá la sugerencia que podemos hacer a la Oficina Española de Patentes y Marcas es que a lo mejor se pueda pensar en desarrollar un producto de información tecnológica que no requiera de un documento base tan elaborado. Ya digo que para sacarle nuestra experiencia, que para sacar el máximo provecho posible al ITP, el informe, el documento base debe de ir muy elaborado y entonces vas a recibir un ITP que prácticamente te va a servir como anticipo de lo que sería el IET en la fase de examen, ¿no? Y bueno, pues quizá para este desarrollo, este producto, pues podemos interaccionar diversos agentes que nos movemos y que utilizamos estos productos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero quizá también sea interesante acordar a lo mejor un formato con agencias financiadoras. Estoy pensando en la Agencia Estatal de Investigación, en el propio Instituto de Salud Carlos III, en agencias que financian investigación y proyectos de las propias comunidades autónomas. Pues un poquito esto sería la situación. Nada más que por mi parte, muchas gracias por su atención y de nuevo reiterar el agradecimiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas por permitirnos participar en este evento. Gracias, Juan. Una presentación muy interesante y además complementaria de la anterior, porque en este caso queda claro cómo el Consejo fundamentalmente utiliza uno de los productos que ofrecemos, los informes tecnológicos de patentes, pero ya en fase muy avanzada del proyecto, como tú has dicho, como actuaciones en lo que vosotros llamáis actuaciones predepósito. Y me parece muy interesante la sugerencia que nos haces, y he tomado clara nota de ello, de que quizá pueda ser interesante otro tipo de producto similar al de los informes tecnológicos de patentes, pero un poco adaptado a información que podamos proporcionar a la hora de plantear un proyecto en fases muy, muy incipientes. He tomado nota y nos pondremos en contacto para hablar sobre el tema. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Carmen. Y ya por último, cedo la palabra a Galo Peralta, coordinador de la plataforma ITEMAS,
plataforma con la que venimos colaborando muy activamente desde 2016, cuando firmamos el primer convenio que se acaba de renovar, ha salido publicado en el BOE hace un par de semanas, y con lo que digo, plataforma con la que colaboramos muy activamente, realizando actividades muy variadas. Así que, cuando quieras, Galo, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por dar la oportunidad y temas de que esté presente en estos webinars. A José Antonio Gil, el director de la OPM, también dar las gracias por la presentación y reconoceros el valor de esta iniciativa. Y creo que es muy representativo el webinar de hoy, donde están agentes muy distintos, ¿no? Sois vosotros, un elemento absolutamente pivotal en la innovación del país. Está el Consejo, que es un stakeholder clarísimo, la mayor institución de investigación pública de nuestro país, una de las mayores del mundo. Está la empresa y temas en representación del sector sanitario, que en esta situación que hemos tenido de pandemia de COVID ha cobrado un especial protagonismo no buscado. Algunos temas para hoy, y trataré de ser concreto en aspectos que creo que tengan especial relación con lo que vamos a tratar, que es, bueno, pues, seguir sembrando en la comunidad, en este caso del entorno sanitario, sobre la importancia de la innovación y de la protección industrial. Y me centraré en 4 temas. Creo que es imprescindible presentar ITEMAS. Es un agente que está ahí, conocido, pero procede en este webinar, hablar como de ejemplo de lo que hacemos a lo largo de un año, un ciclo, lo que en el año 2019 ha ido pasando y sobre todo cómo va este año 2020. Una breve descripción de los indicadores, porque tienen una relación muy próxima con lo que es la protección industrial, como un elemento clave de seguimiento de la plataforma, y algunas actividades de comunicación, difusión y formación, las que colaboramos muy activamente con la EPM y en concreto con Carmen Toledo, ¿no? Bueno, la razón de ITEMAS tiene ya 10 años, es conocida y vale la pena recordarla, ¿no? La razón es que tenemos un gran país productor de ciencia y que, a pesar de ser gran producción de ciencia, y buena parte de ese conocimiento científico proviene de la rama médica, el nivel de producción y de producto generado no es el esperable, ¿no? En ese momento, cuando se empieza a trabajar con la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología, se piensa que el sector sanitario es clave, que hay que poner herramientas que promuevan el cambio y promuevan la innovación, y aparece ITEMAS. En estos 10 años hemos conseguido definir un ecosistema de centros que hacen innovación, que tienen una estructura ordenada de soporte con procedimientos comunes y que representan la mayor parte del sistema sanitario de nuestro país en cuanto a centros asistenciales de referencia, ¿no? Lo que se ha generado y el mayor valor de ITEMAS es un expertise, unidades técnicas de soporte que están cerca de los profesionales sanitarios y que a lo largo de estos años han adquirido un conocimiento que en este momento ya es muy valioso y que es la base de muchas de las cosas que están pasando en innovación en el día a día en estos grandes hospitales. Es verdad que en estos 10 años hemos ido evolucionando. Cuando empezamos a trabajar se centró muchísimo la actividad en fundamentalmente el desarrollo en dispositivos, en devices. Este fue uno de los motivos por el que se pensara mucho con la OPM en cómo íbamos a trabajar y se genera un boletín tecnológico en relación específicamente con dispositivos. Después hablaré brevemente de esa iniciativa magnífica de la OPM. Tras los primeros años se vio que el know-how para el soporte al desarrollo de dispositivos era exportable a cualquier tipo de desarrollo en el ámbito de la salud, incluido diagnóstico in vitro y moléculas, y actualmente estamos embarcados en intentar explorar
vía de apoyo al desarrollo de innovación en procesos, pensando no solo en monetizar el conocimiento, sino de darle el máximo valor. Esto ha sido especialmente patente, como decía antes, en la epidemia COVID, donde ha habido que rehacer muchos de los sistemas, de las actuaciones del día a día en nuestro entorno de salud. Bueno, tenemos una estructura organizativa, dependemos del Instituto de Salud Carlos III, que nos financia directamente y que define las pautas a través de una convocatoria competitiva. Cada 4 años se renueva plataforma y un coordinador, que en este caso está ubicado en Santander, soy yo. Tenemos un consejo de dirección de algunas personas especialmente relevantes en el ámbito de la innovación sanitaria en nuestro país, un consejo asesor externo, una comisión delegada representada por ese consejo de dirección y unos representantes de unos de los grupos de trabajo que traccionan del plan estratégico, y a la Asamblea General. En este momento somos 30 unidades de innovación de los principales hospitales y además hay 40 colaboradores, más de 40 colaboradores en este momento sanitarios y más de 100 centros no sanitarios que incluyen empresas, asociaciones, grupos de investigación, centros tecnológicos, etc. Bueno, en el día a día, lo que hacen las unidades de soporte a la innovación, que están conformadas por personal técnico de diversos perfiles, ubicadas habitualmente en el entorno sanitario y normalmente dependientes de fundaciones de investigación, casi siempre institutos de investigación sanitaria. Es todo esto que se refleja en el gráfico, que es todo el camino que va desde el ecosistema sanitario hacia el producto, en el más amplio sentido de la palabra producto, y que es un reto enorme porque tenemos que trabajar en la cultura de innovación, en la identificación de las ideas, de dónde están las barreras, la búsqueda de financiación, de socios, la evaluación, la identificación de necesidades, la valorización, el interés estratégico, la protección industrial, identificación del mercado, evaluación de productos, colaborar en el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Señalo ahí especialmente porque tiene mucha relación con la colaboración con la OPM, el aspecto de protección industrial, pero quiero destacar que, aunque ese es el eje del webinar de hoy, nuestra colaboración con la OPM va mucho más allá, en la medida en que estamos difundiendo lo que hacemos, dando a entender la relevancia, dando a entender conceptos claves que van a influir claramente en la idea que tiene el profesional sanitario y todo el ecosistema sanitario de lo que es la innovación, desde que sepan que es una patente, cuáles son las claves, por qué son importantes y cómo eso nos ayuda a que las ideas de manera, y es imprescindible que sea así, lleguen al mercado, ¿no? Esto, lo decía antes, se basa en 30 unidades de soporte. En este momento tenemos la mayor parte de esas unidades ya acreditadas por la UNE, tienen criterios y procedimientos comunes, sistemas de gestión de la información, muchos de ellos interoperables. Tenemos ya un manual de indicadores y estamos integrados muchos de nosotros con los equipos de gestión sanitaria con los que colaboramos para definir cuáles son las prioridades y cuáles son los retos principales. Aspecto fundamental, dada la enorme dimensión de los retos y de los centros sanitarios en los que trabajamos. Muchos de los hospitales en los que trabajamos tienen más de 5.000 personas, un montón de iniciativas, y aquí con los recursos que tenemos es esencial priorizar, ¿no? Bueno, por dar algunas cifras, ¿no? Decía antes centros y colaboradores, empresas. Bueno, en este momento ya hay más de 1.000 profesionales que han estado implicados en actividades de la innovación. Las cifras de patentes que tenemos ahí hasta el 17, pues rondan casi las 400, 1.300, casi 1.400 proyectos de I+D nacionales concedidos. También participan nuestros innovadores en numerosos proyectos internacionales y la SUAI tiene que dar soporte para que esos proyectos salgan adelante, y bueno, pues también cifras relevantes de contratos de transferencia, ¿no?
Esto en cuanto a la actividad operativa de las unidades de soporte y de los centros. Hay otra parte muy importante, que es la definición del camino hacia el que queremos ir en ITEMAS, que se hace a través de un plan estratégico. Hay una serie de grupos de trabajo liderados por diversos expertos. En esos grupos de trabajo participan múltiples nodos y temas y reflexionamos y trabajamos definiendo una hoja de ruta que es el futuro, es el presente y es el futuro de ITEMAS, ¿no? En este momento tenemos un puesto de trabajo en procesos existenciales, en hospital, empresas inversores, emprendimiento, un grupo de trabajo de cultura e innovación, difusión y comunicación, otro de internalización y otro de best practice, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus objetivos, sus tareas, sus entregables. Creo que el único defecto que tienen nuestros grupos de trabajo es que tienen objetivos, tareas entregables demasiado ambiciosos, y tengo que decir que a pesar de ello los hitos marcados se van dando. Todos ellos tienen tareas transversales en información, formación y difusión, aportar información para que se proyecte a la web, también desarrollan eventos y lo que decía antes de los entregables que queremos que sean compartidos y que sean visibles hacia fuera de la plataforma, muchos de ellos, ¿no? Bueno, decía antes que una de las actividades, uno de los grupos de trabajo se refiere a la cultura innovadora, difusión y comunicación, y en esto tengo que decir que se alinea perfectamente con una de las tareas que la OEPM ha estado haciendo en colaboración con ITEMAS, y desde aquí reitero de nuevo el agradecimiento, que son los talleres de búsquedas, ¿no? Esto fue una iniciativa que tuvo lugar hace algunos años y se hicieron talleres de búsquedas en centros de referencia a lo largo del país, geográficamente distribuidos en 3, Hospital Virgen del Rocío, Hospital de Mar y Hospital Ramón y Cajal. La idea de que los expertos de las diferentes unidades de apoyo a la innovación que estuvieran cerca de esos centros pudieran acercarse a hacer los talleres de búsquedas y seguir adquiriendo expertos. Fue una iniciativa excelente que aprovecho para decir a Carmen que tendríamos que repensar su pertinencia, porque creo que hay gente nueva, aquella experiencia fue magnífica y podría tener sentido retomarla, rehacerla, ¿no? Otra de las actividades que la OEPM está haciendo es asistir y hacer visitas al entorno sanitario. Estos datos se ha pasado directamente a la OEPM y bueno, refleja una actividad intensa de la OEPM para acercarse al entorno sanitario. Y bueno, pues ha visitado Hospital del Mar, Gregorio de Mañón, Fundación Jiménez Díaz, 12 de octubre. Bueno, lógicamente muchos de estos visitas tienen lugar en Madrid por proximidad, pero también hay muchos centros y estas son horas del 19 también. En alguna ocasión he estado aquí en Santander y esas visitas son siempre bienvenidas, nos ayudan a poner en valor la innovación, a recordar a todo el profesional sanitario la importancia de la protección industrial y los conceptos claves, y también a actualizar y poner al día formación continuada de los expertos gestores que agradecen muchísimo esta iniciativa. Bueno, algunos hitos de 2019 y 2020, no tanto por entrar en detalles, sino por dar un mapa general de cómo funciona el día a día de ITEMAS, ¿no? Este es un mapa de lo que en 2019 fue parecido, 2020, bueno, pues, y quiero destacar esencialmente dos hitos. Uno, una misión que hicimos a Estados Unidos. Este es un elemento que consideramos muy importante, que es la internacionalización. Una misión oficial a Cleveland, Washington y Boston, visitando centros punteros. Una decena de profesionales de las unidades de soporte han ido llevando la bandera de nuestro país, llevando la bandera de ITEMAS y también aprendiendo y recogiendo un montón de información. Y tengo que decir que la principal conclusión es que creemos que estamos trabajando bien, creemos que se está haciendo las cosas en la correcta dirección y que simplemente necesitamos seguir trabajando con recursos y con intensidad en el camino del itinerario de la innovación en las UAIs, ¿no? Y pongo y señalo y destaco a la OPM porque acabamos de renovar un convenio con la OPM que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, que lo que hace es, bueno, pues establecer una alianza estratégica de beneficio mutuo en la cual nos comprometemos a una difusión mutua en cuanto a las actividades
hacemos, ITEMAS y OEPM, colaboración formativa, y tenemos unas ventajas que a la hora de el coste de los informes tecnológicos de patentes, que bueno, ayuda no solo a los nodos, sino también ayuda a los colaboradores. La actividad para nosotros de los informes tecnológicos de patentes es relevante y es de mucha ayuda, y estando de acuerdo con que probablemente tengamos que afinar conjuntamente más cuándo deberemos tener en cuenta un ITP, en qué circunstancias. Creo que esto es algo que no tenemos protocolizado y deberíamos hacerlo, y probablemente optimizaríamos no solo su utilidad, sino incluso yo creo que nos llevaría a hacer más solicitudes de ITP, que son informes realmente válidos. Bueno, hablando de indicadores, bueno, pues ITEMAS tiene un manual de indicadores, un manual de indicadores muy extenso que recogemos todos los años, está publicado en nuestra web, y trata de hacer un mapa a través de ese manual de indicadores de cómo va la innovación en estos centros principales que representamos en todo el país, o a través de la SUAI. Después de una reflexión muy profunda, porque el número de indicadores es muy amplio, hemos llegado a hacer un panel reducido de indicadores que este año se ha puesto en marcha y se ha auditado, y quiero destacar aquí como, y no podía ser de otra manera, los elementos en relación con la protección industrial tienen una parte muy relevante en la medición de la actividad de innovación, ¿no? Tanto en ese panel reducido, y las cifras del año 19 las tendremos enseguida y las podremos compartir, estarán en nuestra memoria, que también se publicará en las próximas semanas, y nos ayudará también a trabajar con la EPM para ir definiendo cuáles son las mejores estrategias, dónde tenemos capacidad de mejora, en cosas fallamos. En la gráfica se puede ver nuestro embudo de innovación, y bueno, ya se ve que las ideas en transferencia de mercado no son pocas. Esto quiere decir que bueno, podemos estar satisfechos, y este es el camino que hay que seguir trabajando, ¿no? Bueno, estas son las cifras globales de los ITPs que desde unidades que se han beneficiado con el convenio con la OPM se han solicitado, ¿no? Hay cifras muy dispares. Esto es lo que decía, que no estamos utilizando de una manera homogénea estos ITPs, no tenemos un criterio común, y probablemente sea una línea de trabajo muy interesante la que converger con la EPM, definir cuándo, cómo, en qué situaciones puede ser especialmente interesante un ITP, entendiendo además que tiene un coste y que por tanto debemos pensar en rentabilizar al máximo ese coste y el trabajo que a la OPM le da. Bueno, y para acabar quiero destacar la actividad de comunicación. Bueno, nosotros después de 10 años hemos llegado en ITEMAS algunas conclusiones básicas. Una de ellas es de vuelta al pasado, y es que tenemos que poner en valor, es imprescindible, la actividad innovadora que se desarrolla en el entorno sanitario. Probablemente una de las principales barreras que tenemos para que la innovación tenga lugar es que todavía no es bien entendida y todavía no es suficientemente reconocida en el entorno sanitario. Y obviamente superar esta barrera pasa por reforzar la comunicación. Hemos hecho un esfuerzo grande en los últimos 2 años. Es verdad también que ya con una estructura consolidada, contar qué hacemos tiene mucho más sentido, y tengo que decir que las cifras y las tendencias en cuanto a la presencia en redes, en webs y en boletines y en prensa es buena. Tenemos nuestro propio boletín de seguimiento de temas, en nuestro propio Twitter, nuestro propio canal YouTube, con vídeos formativos y de casos de éxitos, y, como decía antes, nuestros boletines. Y tenemos también, compartimos, como decía antes Carmen, un boletín con la OEPM, que es el Boletín de Vigilancia Tecnológica. Se pactó hace años cuál era el topic, y es tremendamente útil. Es verdad que se centra en elementos concretos
de lo que es el sector sanitario, como son catéteres, stents, instrumentos quirúrgicos y cirugía mínimamente invasiva, pero tengo que decir que desde el punto de vista técnico la información que nos da es valiosísima, y no solo eso, sino que además tiene una parte informativa en relación con actividades que desarrollan y temas, con lo cual creo que bueno, pues, ganamos todos. La EPM con esta actividad de difusión y desde luego y temas mucho, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los retos futuros? Bueno, pues los retos futuros, y creo que muchos se pueden hacer de la mano de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin duda es para el sector sanitario una mayor presencia de innovación en el ecosistema de salud. Hemos recorrido mucho camino, la gente, los profesionales sanitarios y los gestores conocen ya lo que es una patente, tienen idea de que es un elemento importante, cuáles son las claves y las barreras para la protección industrial, y tenemos que seguir poniendo en valor este elemento que es imprescindible para abordar los grandes retos de salud, como hemos puesto muy de manifiesto con la epidemia COVID. La profesionalidad de la gestión de la innovación en salud creo que es una realidad en este momento. Hemos conseguido expertos en las unidades de soporte a la innovación que hagan gestión de la innovación, que hagan gestión de la innovación con fundamento y con conocimiento, y creo que esos profesionales sanitarios tienen que ser reconocidos adecuadamente y poniéndolos en valor. Esto nos compete directamente a ITEMAS, pero también al entorno sanitario. Decía antes la internacionalización, los proyectos, los grandes proyectos no están solo en España, están fuera también, y cuando uno quiere hacer proyectos de cierta envergadura, necesariamente son proyectos internacionales, o por lo menos con colaboraciones internacionales. Ahí estamos abriendo desde la SOA y camino. La financiación que viene de Europa y que se ha anunciado es importante, y hay que estar muy preparados. Y, en definitiva, lo que estamos buscando es conformar un ecosistema de innovación en salud apoyado en agentes transversales. ITEMAS es uno, la OPM es otro. En el propio sistema sanitario, los gestores en el ámbito de la salud son clave para que esto suceda, y desde luego con la participación de las empresas como elemento imprescindible. Con esto acabe, reitero mi agradecimiento a la OPM, a Carmen y a José Antonio, y para seguir trabajando, porque hay mucho hecho y muchísimo por hacer. Gracias. Muchas gracias, Galo. Excelente presentación, y además nos agrada mucho que nos consideréis como unos aliados para conseguir uno de vuestros retos, y es que se potencien las unidades de innovación de los hospitales que forman parte de vuestra plataforma y vuestros colaboradores, para conseguir potenciar la innovación dentro del sistema, del ecosistema sanitario. Tomo nota de que os gustaría que repitiéramos los talleres de búsquedas en hospitales puntuales a lo largo de toda la geografía española. Y bueno, la verdad que con esto terminamos el seminario. Yo creo que, bajo mi punto de vista, se ha conseguido el objetivo, y es que los usuarios de la información de patentes contaran para qué utilizan la información de patentes. Porque hemos visto que mientras que una empresa eólica utilizaba la información de patentes fundamentalmente para hacer estudios de vigilancia tecnológica y prospectiva, el mayor centro de investigación público de España, el CSIC, lo utiliza fundamentalmente en fases ya muy avanzadas del proyecto, antes de patentar. Y vemos también cómo una plataforma tecnológica en un sector vital hoy, en la situación en la que se encuentra el mundo, como es el sector sanitario, también la información de patentes le resulta muy interesante para promover la innovación en sus unidades de innovación en los distintos hospitales. Así que con esto yo creo que damos por finalizada la mesa redonda, pero me gustaría agradecer, en nombre de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en nombre de su director y en el mío propio, el que hayáis aceptado con tanta premura y utilizando una herramienta un tanto compleja que inauguramos hoy, el haber participado en esta mesa redonda. Así que muchas gracias, Galo, Juan, y
Y bueno, os agradecemos enormemente que hayáis participado en la mesa. Con esto finalizamos y bueno, gracias no solo a los que habéis participado en la mesa, sino a los asistentes al webinar. Gracias a todos. Buenos días.